Queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos al estudio de la palabra del Señor en este día domingo. El pasaje de hoy lo vamos a tomar desde el Antiguo Testamento en el libro de Jueces, en el capítulo número 2 e iniciando desde el versículo número 1 en dos trozos que vamos a reflexionar el día de hoy. Dice así la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo número 2, versículos 1 al 3. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquesta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Y por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también dije: No los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses por tropiezo. Señor, otorgue bendición a su palabra. Este es un pasaje del que hasta ahora yo todavía no había predicado nunca. Voy a tratar de ser breve. El pasaje es un poco amplio, pero vamos a tratar de ser breve. Primero nos encontramos aquí con la expresión el ángel de Jehová, que para nosotros es relativamente conocido y siempre le hemos atribuido este nombre a uno de los nombres del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, y que cuando la palabra del Señor habla del ángel de Jehová, nosotros inmediatamente razonamos en que se está hablando de Jesús, que está presente ahí en el Antiguo Testamento. La verdad es que esta no es una idea que esté absolutamente extendida en todos los comentaristas bíblicos, en todos los pastores o en todas las denominaciones. Es verdad que hay algunas complicaciones para poder asimilar de que este sea verdaderamente Jesús mismo, en todas las oportunidades que aparece el nombre ángel de Jehová. Sin embargo, atribuyéndonos o circunscribiéndonos a este pasaje solamente, a este que acabamos de leer, hay algunos elementos que a nosotros nos hacen pensar en que y a tener la certeza que es el Señor Jesucristo el que está aquí hablando en el camino entre Gilgal y Boquim, que son los dos sectores en los cuales se salen mencionados en este pasaje del capítulo número 2 del libro de Jueces. Primero, ¿por qué consideramos que cuando se habla aquí del ángel de Jehová es precisamente el Señor Jesucristo? Eh, una cosa primero, en este pasaje, cuando el ángel de Jehová habla al pueblo de Israel, él lo hace reclamando su divinidad al decir que él es el que los sacó de la tierra de Egipto, que él los sacó fuera de la tierra de Egipto. El pasaje lo menciona con claridad, dice: y el ángel de Jehová subió a Gilgal y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres. No, un ángel común y corriente de los mensajeros de Dios no podría haber utilizado este lenguaje cuando les habla a los judíos. Y decimos que es Jesús y no es Dios simplemente por el hecho de que nosotros tenemos claro que en la palabra del Señor, Dios Padre no se aparece a los hombres. Primero, Él es espíritu, y tal cual como nos lo dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo número 17. Y en segundo lugar, nosotros tenemos muy claro de que el pecado y ningún tipo de hombre jamás ha visto a Dios, porque Dios no está frente al pecado. Dios el Padre no se presenta frente al pecado. Y jamás Dios, hombre alguno, lo ha visto, tal cual como aparece también en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 6, versículo número 16. Así que en iniciando el estudio de la palabra del Señor de hoy, decimos: el que está aquí predicándole al pueblo de Israel es precisamente el Señor Jesucristo, el Hijo de la Trinidad. Luego,
La palabra del Señor nos menciona de que el ángel les dice de que Él los sacó de la tierra de Egipto y, y es una de las acciones que nos encontramos en las cuales Jesús está anunciándole al pueblo previamente a tener que entregarles otro mensaje que viene a colación de este recuerdo al cual Él los llama. Él les deja bien en claro que este que está hablando es el mismo que en algún momento les sacó y les liberó de la servidumbre de Egipto. Que este era el mismo que les dio una abundante tierra con grandes promesas, una tierra buena y que había sido prometida para ellos y a sus generaciones anteriores desde hacía mucho tiempo, que precisamente el que estaba hablando, es el mismo que dio un pacto en el cual él nunca quebrantaría. De mi parte, este pacto nunca será quebrantado. Y la verdad es que esta acción que vemos al inicio del capítulo número 2 del libro de Jueces es un verdadero patrón en la relación entre Dios el Padre y sus hijos. Él siempre nos hace recordar sus promesas. Él nos hace recordar el gran amor que tiene hacia cada uno de nosotros. Eh, él nos hace recordar a través de la carta de Juan, de la primera carta de Juan, donde hay un pasaje que nosotros lo hemos repetido muchas veces en el capítulo 4, versículo número 19, que nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, la primera manifestación de amor entre Él y nosotros vino de su parte. Nosotros le amamos a Él como consecuencia, pero Él estableció el amor primero como la relación que iba a unirnos entre ambos. Por lo tanto, Él da siempre el primer paso y este patrón se cumple prácticamente en todas las cosas. Dios jamás ha tomado una decisión dolorosa sin haber hecho todas las advertencias y que nosotros tengamos absolutamente bien en claro cuál debía ser la conducta que se debe seguir y cuáles van a ser las consecuencias que pueden venir a colación de que no se haya obedecido a Dios. Y después que Dios les recuerda todo lo que Él ha hecho por ellos a través de este mensaje del Señor Jesucristo, dice, y vosotros no habéis atendido a mi voz. A pesar de todo esto que yo he hecho, a pesar de todas las advertencias que os he dado, vosotros no habéis atendido a mi voz. Y luego les plantea una pregunta. ¿Por qué habéis hecho esto? Alguien podría decir, ¿por qué un Dios infalible que todo lo sabe, que está en todas partes, les pregunta que por qué lo han hecho, que no lo sabe? Por cierto, que sí lo sabe, y esta es una pregunta más bien retórica, no para tener él información de lo que sucedió, sino que es una pregunta hecha para hacer reflexionar a su pueblo. Él confronta a Israel con su amor. Él confronta a Israel con todos esos afectos que Él tiene entregados hacia su pueblo y que Él espera que ellos lo entiendan. Sin embargo, llegan instancias como estas en las cuales esa situación se torna muy complicada. Debemos entender, hermanos, que a pesar de que aquí encontramos al ángel preguntándole por qué habéis hecho esto, no hay ni una sola buena razón que justifique nuestra desobediencia a Dios. Ninguna, ni una sola. Por lo tanto, es una pregunta retórica de reflexión. ¿Por qué razón o explicación que valga la pena para justificar la desobediencia a Dios? No hay una sola que sirva. La verdad es que el verdadero problema, valga la redundancia, el verdadero problema del pueblo de Israel no era que no tenían un poder militar adecuado o tenían problemas tecnológicos que no podían combatir a los cananeos para expulsarlos de aquella tierra como Dios les había pedido. La verdad es que no había justificación. No había justificación para desobedecer a Dios.
a más de eso, habían comenzado a hacer especies de tratados con los cananeos para poder llevar una vida juntos, cuando Dios había dado de manera perentoria que tenían que salir de ahí todos los cananeos y que no debían mantenerlos. No era el poder militar el problema, era un problema espiritual. Y generalmente en nuestra relación con Dios, nuestros problemas no están relacionados con lo material, sino que más bien con lo espiritual. La condición espiritual del pueblo era deplorable en aquel momento. Por lo tanto, no era problema de que había falta de carros o que estaban detrás de un fracaso para deshacerse de los cananeos. No, ellos tenían las herramientas para deshacerse de los cananeos, para obedecer a Dios. Porque Dios no pide de nosotros sin que Él sepa y se haya precavido de que nosotros tengamos todas las herramientas para obedecerle. Tenemos todas las herramientas para obedecerle, de eso no hay duda. Su palabra es muy clara. Por lo tanto, no hay justificación alguna. No la tenía Israel por desobedecer en sacar a los cananeos de ahí. No la tenemos nosotros todas y cada una de las veces que desobedecemos al Señor. No hay ninguna justificación. Y jamás podremos decir que desobedecemos a Dios porque nos faltó esto o aquello. Porque la desobediencia a Dios es una acción de orden espiritual. Entonces, como ha ocurrido todo esto, el ángel de Jehová les dice: no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados. Entonces, ahora, producto de esa desobediencia, van a tener que vivir las consecuencias. No los echaré de delante de vosotros, dice el ángel predicándole al pueblo de Israel. Es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso pensar que es el ángel de Jehová quien les está predicando al pueblo de Israel. Deseable, ¿eh? Muy deseable. Para mí, es, por supuesto, por supuesto. Sigamos. Aquí vienen las consecuencias y una de las cosas que generalmente las personas pensamos es cómo hacer posible, cómo a veces deseamos que Dios haga la obra de madurez espiritual que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo poder una mañana levantarse y desarrollarse en este mundo y darse cuenta que ha desaparecido toda inclinación al pecado y toda inclinación al mal? Que ya no está. Eso es lo que quisieran, pero Dios no ha organizado su relación entre Él y nosotros de esta forma, para nada. A veces Dios incluso nos concede solución a través de un acto verdaderamente milagroso, extraordinario. Y le alabamos por ello y ensalzamos su nombre y asistimos con fidelidad a la iglesia y queremos trabajar por el Señor. Él desea nuestro compañerismo, por cierto. Él desea nuestra fidelidad. Él desea relacionarse permanentemente con cada uno de nosotros. La compañía nuestra para Dios es importante. Pero ¿consideramos nosotros que verdaderamente la compañía de Dios para nosotros es importante? Porque Dios sí considera que es muy importante para Él la compañía nuestra. ¿Y nosotros la consideramos igual? ¿Cuáles serán las consecuencias entonces? Azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos, dice la palabra del Señor. El anuncio que les da el ángel de las consecuencias que van a tener respecto de la desobediencia que han tenido en relación al Señor. En el libro de Números, en el capítulo número 33, en el versículo número 55, hacemos recuerdo de lo que el ángel les está diciendo en este momento al pueblo de Israel. Ellos ya eran conocedores de esta dirección de Dios y Él les dice: y si no echareis los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que dejaréis de ellos, sucederá que los que dejaréis de ellos serán
por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y afligiros han sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Dios se los había advertido y les estaba dando la explicación del por qué tenían que obedecer lo que Él estaba enviando y que tenían que sacar de la tierra a todos los moradores. Sin embargo, ellos consideraron que podían hacer algo mejor que Dios, que lo que había dicho Dios, y que los resultados podían ser más convenientes que el obedecer a Dios. Entonces, ellos eran mejores que Dios, porque en la desobediencia muchas veces la intención que va detrás de esto es, yo puedo corregirle la página al Señor, yo puedo hacer algo que el Señor no puede hacer o yo lo puedo hacer mejor. Y así lo pensaron los israelitas. Esta situación que nosotros vemos aquí en el libro de Josué es una situación que se repitió muchas, pero muchas veces en el caso del Señor con su relación a Israel. Muchas veces. ¿Cuántas veces ha ocurrido con nosotros? Es decir, me refiero a la relación de Dios con nosotros y nuestras desobediencias. En el versículo, desde el versículo 4 al 6, la palabra del Señor dice: y como el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz y llamaron por nombre a aquel lugar Bohim y sacrificaron allí a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Esta última parte, voy a tratar primero el último pasaje. Eh, Debemos entender que estamos en el libro de Jueces y lo que da a entender aquí es una relación histórica. Ya el pueblo de Israel había recibido la heredad y Josué había distribuido la tierra de Canaán y le había entregado a cada tribu la tierra que les correspondía. Sitúa un hecho histórico para poder fijar el momento en el que los sucesos están ocurriendo. Bueno, pero producto de la sentencia que da el ángel de Jehová en la predicación que le hace al pueblo de Israel, eh, surge inmediatamente una respuesta muy espontánea del pueblo de Israel. Y el pueblo lloró en alta voz. Esa fue la respuesta del pueblo una vez que el ángel les predicó. Lloraron en alta voz, lloraron amargamente. Pero esta fue una respuesta emocional de parte del pueblo. Y es probable que cuando muchos líderes de Israel vieron al pueblo en esta condición, sintieron que verdaderamente había mucha esperanza de que el pueblo cambiara su actitud y se encauzara en la obediencia a Dios. Con todo el llanto y el lamento que se había producido, no era extraño de que alguien pensara y tuviese muchas esperanzas de un cambio verdaderamente radical en el pueblo. Tristemente este no fue el caso, no fue así. El relato subsecuente del libro de Josué muestra que esta reacción inicial de tristeza y arrepentimiento no duró mucho y que tampoco maduró en un arrepentimiento real y verdadero. El arrepentimiento verdadero se muestra a sí mismo en las acciones, en las conductas, no necesariamente en el llanto y en las lágrimas. Podemos lamentarnos sobre las consecuencias de nuestro pecado sin lamentarnos sobre el pecado en sí. Nos encontramos tanto en el caso de jóvenes, voy a dar este caso porque puede sernos un poco más familiar, pero los casos pueden ser múltiples. Una dama o un jovencito que en su relación sentimental, la dama queda embarazada. El varón, por cierto, no es menos responsable de esto. Y lloran mucho y la pena es muy grande porque la niña quedó embarazada. Es decir, la pena es por las consecuencias, cuando la tristeza y la pena y la congoja debía de darse por haber pecado contra Dios,
por el pecado de fornicación, pero se llora porque se quedó embarazada, por el oprobio que esto puede significar. Pero ese oprobio se olvida rápido cuando el bebé nace y cambia las actitudes de absolutamente todas las personas. Y generalmente muchos piensan que esto fue una verdadera bendición. Y por cierto, si tener un bebé es una bendición, pero esto ocurre y no trae el fruto necesario cuando no se piensa en el pecado. El pecado no es el bebé. El pecado de ese joven no es el que haya engendrado un bebé fuera del tiempo aceptable por Dios. El pecado no es que la dama haya tenido un bebé en el tiempo que no era aceptado por Dios. El pecado se dio antes del bebé. Y es de eso de lo que se debe estar muy triste. Debemos entristecernos del pecado, pero con mucha frecuencia nos duelen más las consecuencias. Eso nos da una visión muy equivocada de lo que es el pecado. Uno puede llorar y mostrar un arrepentimiento externo sin arrepentimiento interior ninguno. Esto, lo que le ocurrió al pueblo, es porque Dios los había retado, porque Dios les había llamado la atención y porque los estaba disciplinando. Pero estaban conscientes de que esto era por el pecado y era por eso que debían estar bien tristes. Al parecer no. Estaban muy tristes porque iban a sufrir con la presencia de los cananeos, pero no estaban tristes porque habían desobedecido a Dios. En el libro de Joel, en el capítulo número 2, en el versículo 13, dice: y lacerad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. No es cuestión simplemente de rasgaduras, de vestiduras. No, es por dentro donde nosotros debemos estar profundamente heridos. Es bueno ver que las personas muestran tristeza y pena por el pecado, y jamás debería ser desalentado el que una persona muestre profunda tristeza y pena por el pecado. Sin embargo, la lágrima es simplemente la gota natural de la humedad, nada más que eso. Y pronto se evapora, pronto ya no está. Lo mejor es el torrente interno de dolor que se produce dentro del alma de un hijo de Dios. Y eso sí deja huellas indelebles en el interior de una persona. Las lágrimas se evaporan muy rápido. Una gota de arrepentimiento genuino, en verdad, es más precioso que un torrente de lágrimas. Eso es mucho mejor. El pasaje sigue mencionándonos: y sacrificaron allí a Jehová. Y cuando dice que sacrificaron allí a Jehová y le pusieron un nombre, le pusieron Boquim. Boquim o Bohim significa llorones. Llorones. Quedó marcado aquel lugar geográficamente por el lugar de los llorones. Entonces, hubo, además del llanto y la pena, sacrificios al Señor. Y la palabra del Señor termina diciéndonos que ya había ocurrido, que a esta altura, hacía un tiempo, se habían entregado los terrenos para cada una de las tribus por parte de Josué. Ellos hicieron esto por el testimonio de su fe en los méritos de Cristo, pues no se lamentaron desesperadamente, no. Y su gratitud de que Dios les enviara un predicador y no un verdugo, al considerar sus deserciones, sus alejamientos de Dios. Ellos estaban contentos por todo esto. Deberían haber sido más sinceros, y este acto, porque no sirvieron lágrimas ni sirvieron sacrificios,
No tuvieron ni siquiera en cuenta que el que les había venido a predicar había sido el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque pasó poco tiempo y todo este llanto y toda esta congoja y toda esta algarabía de ofrecer sacrificios a Dios allí en aquel lugar pasó al olvido, pues no pasó nada. Siguieron exactamente igual. Más que lágrimas, rasgaduras internas. ¿Para qué? Para que nuestra desobediencia al Señor quede marcada de la manera que corresponde. No solo con lágrimas, sino con un cambio de conducta permanente. Seguramente cuando volvamos a la iglesia vamos a tener muchos hermanos con muchas ganas de ir a la iglesia. Yo mismo tengo esas ganas. ¿Y cuánto nos va a durar? ¿Cuánto va a durar esas ganas de estar en la casa del Señor? A lo mejor algunos un poco incómodos por no poder estar todos juntos, porque seguramente el inicio va a ser eh, racional en cuanto a la asistencia, pero ¿cuánto tiempo nos va a durar? Yo espero que mucho. Espero que esto no sea una congoja y una pena superficial, sino que sea un verdadero sentimiento interior en el alma para que nuestra conducta sea cambiada de manera permanente. El Señor les bendiga.